y de equivocaciones. La primera que se denomina cliente es a la persona que compra con frecuencia el bien. Esto es lo que denominamos un cliente. No a quien toma la decisión de compra, tampoco a quien se da cuenta que necesitaba comprar, ni quien usaba realmente el bien. Lo que les explicaba en clase que podía suceder que todos los roles los desarrolla la misma persona, pero en este caso estaba diferenciado. ¿Quién? Que es quien compra el producto con cierta frecuencia. La segunda pregunta era, ¿los bienes son complementarios si la subida del precio de uno de ellos reduce la cantidad demandada del otro? Ahí la mayoría contestó bien. Los bienes son complementarios si cuando aumenta un bien, reduce la cantidad demandada del otro. Es así. ¿Se acuerda que charlábamos un poco de cuáles eran los bienes complementarios, cuáles eran los bienes sustitutos, la diferencia que había entre uno y el otro? Los bienes complementarios eran aquellos que se compraban, por ejemplo, yo le daba el ejemplo de algunas bebidas que se compraban de manera conjunta, o por ejemplo el café y la leche. Eran este tipo de bienes complementarios. Los sustitutos eran al revés, son los bienes que cuando aumenta el precio de uno, yo directamente opto por el otro. Pero la mayoría contestó bien. La tercera pregunta era, indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Siempre es recomendable fidelizar a un cliente. Bien. Bruno, ¿estás por aquí? Bruno. Sí, profe, acá estoy. Bien, bien. Lo vimos este tema con Bruno el viernes. Si siempre era recomendable fidelizar a un cliente. Es un punto que lo habíamos visto en clase y que yo le decía que en realidad no es que siempre sea recomendable fidelizar a cualquier cliente. Ahí está la diferencia. Les expliqué que hay clientes que sí nos convenía fidelizar, no a todos. Hay algunos clientes que sale más caro mantenerlos que buscar nuevos clientes. O sea que en ese caso era falso. La mayoría puso verdadero. En otra pregunta que también tuvieron muchos errores, era, supongan que he identificado a un cliente como jefe autoritario que quiere comprar una motocicleta. ¿Le explicarías todas las características del producto, los diferentes tipos de motocicletas que existen en el negocio? La mayoría puso que sí. Lo que hemos dicho del jefe autoritario, este tipo de clientes son aquellos que ya tienen la decisión tomada del producto antes de ir a comprar. Entonces, explicarle otros tipos de productos que tenemos, porque él ya identificó qué producto y qué marca quiere comprar. ¿Sí? Incluso a este tipo de cliente no le gusta que le vayan explicando o que pongan en duda cuál ha sido su elección. Por eso es que no era falsa, no era correcta. 5. Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Es posible definir el mercado como aquel espacio físico donde se produce un intercambio entre el oferente y el demandante. Lo que le expliqué en clases, que también tuvieron mucho error acá, era que históricamente surge así el término de mercado, el concepto de mercado, como el espacio físico. Pero actualmente el mercado no es necesariamente el espacio físico donde se realiza este intercambio entre el oferente y el demandante. Por ejemplo, les dije en Mercado Libre, o a las páginas de Facebook, en cualquier red. Estamos en un mercado y no necesariamente en un espacio físico. La oferta tiene que ver con los términos en los que las empresas desean producir y vender sus productos. ¿Verdadero o falso? Bien, la mayoría puso verdadero, correcto. Y en esta también la mayoría puso correcto. La demanda de un bien depende del precio del bien y el ingreso del consumidor. El precio del bien, el ingreso del consumidor a la tecnología, no.
porque tecnología está relacionada con oferta. Y la tecnología solo tampoco, que es oferta. Ahí la mayoría puso bien. Bien, ese era el cuestionario. Repasado el cuestionario, ¿tienen alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe. Bien, Pablo, ¿alguna duda? No, profe. Bueno, ahora entramos a el segundo módulo, donde vemos la función comercial de la empresa, ¿sí? O la función comercial del comercio. O sea que acá lo que vamos a ver es todo lo relacionado, le voy a compartir la pantalla, todo lo relacionado a proveedores, vendedores, cuáles son las transacciones comerciales más habituales que tenemos. Les había hablado en la clase inicial un poco esto de dispositivos electrónicos que utilizamos ahora y demás. Planes de cobranza, bueno. En la clase de hoy vamos a ver proveedores y vendedores. Ya les compartí la presentación que vamos a usar hoy en el hora virtual. Si alguien entró después que Sandra tomó asistencia, Sandra está por acá todavía, así que pueden escribir su nombre y apellido. Bien, ¿todos pueden ver la pantalla? Sí, Sí. profe. Sí, profe. ¿Vamos? Bien, arranquemos. Bueno, como les decía, estamos en el módulo 2. Lo primero que vamos a tener en cuenta es... Uy, ¿esto habla bien? Lo primero que vamos a tener en cuenta es qué hablamos cuando hablamos de la función comercial. Y la función comercial es ya la última etapa, la última parte, ¿sí? La parte de venta, como ustedes pueden ver, donde se produce el intercambio real del bien, ¿sí? El intercambio del producto o del servicio, este encuentro donde ya se produce la venta entre el oferente y el demandante. Para ello, arrancamos viendo cuáles son los proveedores, qué es un proveedor, qué tipo de proveedores tenemos, cuándo nos conviene buscar un nuevo proveedor. Y la segunda parte, las ventas. Les recuerdo, la primera parte ya vimos lo que es un mercado en el módulo 1, lo que es la oferta y la demanda, cuáles son aquellos factores que influyen en cada uno de ellos, y vimos los tipos de productos que hay, ¿sí? Y los tipos de clientes. Ya nosotros ya vimos cliente, nos estaría faltando los proveedores, que es donde nosotros tomamos esos recursos o esos bienes para poder venderlos, y quién lleva a cabo ese encuentro de presentar mi producto y de venderlo, que es el vendedor. Bien, cuando hablamos de proveedores, son aquellos que nos dan estos bienes que decimos que son los que luego vamos a vender. Pueden ser productos, o sea, pueden ser bienes que nosotros vamos a revender, o bien pueden ser todos aquellos bienes para nuestra producción. Recuerden que puede ser tanto el que revende algo, como habíamos visto en el primer módulo, como aquel que produce, que siempre poníamos el ejemplo de una panadería y el ejemplo de un kiosco, ¿sí? Entonces, el proveedor es aquel del cual yo obtengo estos recursos. Bien, cuando estoy hablando de recursos, no me refiero solamente, por ejemplo, a hablar de harina, ¿sí? O hablar de estos recursos materiales, estos insumos en realidad, sino que también estoy hablando de otro tipo de recursos como los recursos humanos, que van a ser aquellas personas que trabajan o que de alguna manera forman parte de la organización, de la empresa o del negocio, y también los recursos financieros que necesitan. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de un préstamo bancario,
el banco es un proveedor. ¿Sí? Si estamos hablando de trabajadores, los trabajadores también son otro proveedor, porque ellos ofrecen los servicios que tienen, el trabajo, la mano de obra a cambio de dinero. Entonces, cuando hablamos de proveedores, no piensen solamente en aquellos que nos venden el bien para su reventa, y en aquellos que nos venden los insumos para que nosotros realicemos la producción de algo para la posterior venta, ¿sí? Sino todos aquellos proveedores que de alguna manera yo como empresa, yo como comercio, yo como emprendedor necesito para poder tener mi bien disponible para su venta. O sea que, por ejemplo, la persona que yo estoy en la fábrica de Coca-Cola, la persona que limpia cualquier espacio, no solamente el espacio donde se produce, sino, por ejemplo, limpia en la parte administrativa de Coca-Cola, también es un proveedor. ¿Sí? Se denominan proveedores internos, este tipo de proveedores. Cuando vamos a hablar de proveedores, tenemos que pensar en qué situación nos encontramos. ¿Sí? Si estamos ante una empresa o una organización. Cuando yo hablo de organización, ustedes piensen que es lo mismo que hablar de negocio, porque organización va a ser una palabra que voy a usar en el resto de los módulos de aquí en adelante. Cuando yo hablo de una organización, puede estar un proveedor que yo recién inicio, donde voy a buscar todos los tipos de proveedores, voy a buscar todas las fuentes disponibles para obtener esa info. Cuando yo tengo una organización en la cual ya tengo proveedores, o sea que yo ya estoy en actividad, y usualmente tengo los proveedores a los cuales le compro. Pero por algunas razones, que lo vamos a identificar dentro de poco, no me encuentro satisfecho con ese proveedor. Entonces tengo ahí una lucecita de alarma que me dice, bueno, surge esta alarma, necesito cambiar el proveedor. Pasó algo que no me cerró. Y en el otro punto que también me puedo encontrar para buscar proveedores es que quiero ampliar mi cartera de proveedores. ¿Qué es mi cartera de proveedores? Es esta base de datos que yo utilizo para realizar las compras. Bien. Ahora, vamos a ver cuál es el proceso que tengo que tener en cuenta, estos diferentes puntos, estos diferentes pasos a identificar para llegar a definir y a elegir cuál va a ser el proveedor de mis servicios o de mis productos. En primer lugar, cualquiera de las tres posiciones que vimos recién, sea una organización que no inició, sea otra que inició y que yo quiero modificar mis proveedores, y sea en la tercera en la que me encontraba, la tercera situación, donde quiero ampliar mi cartera de proveedores, lo primero que voy a hacer es buscar información. Búsqueda de información por todas las fuentes que ustedes consideren que son, fuentes actualizadas, ¿sí? Páginas web, recomendaciones de otros negocios que sean similares al nuestro, ¿sí? Redes sociales, diario, prensa, directorios telefónicos. Bien, en búsqueda de información, entonces lo primero que identificamos son las fuentes. El segundo punto es solicitar la información. ¿A qué se referencia esto? ¿Qué quiero conocer yo de este proveedor? Yo identifiqué 5 proveedores, por ejemplo, que venden harina, que venden mi producto para la panadería. Bien. Ahora, ¿qué quiero conocer de esos proveedores? ¿Cuál es el costo que tienen el producto? ¿De qué manera? Pues, le estoy diciendo algunos puntos, por ejemplo, que puedo tener en cuenta, ¿no? Y es importante que lo tengan en cuenta ahora, porque luego va a ser lo que van a evaluar, van a ser los criterios. En el segundo punto, entonces, le voy a consultar, por ejemplo, dónde se encuentra, si se encuentra acá en Catamarca, si se mueve en otra provincia, porque ahí voy a tener un tiempo, voy a tener un costo de envío, qué tipo, la calidad del producto, qué tipo de producto vende, de qué forma lo puedo pagar, ¿sí? Por ejemplo, si tiene o no tiene garantía. Esos son algunos aspectos que yo debo tener en cuenta. Ahora bien, a esos 5 proveedores le voy a consultar los mismos puntos, porque van a ser luego puntos que los voy a evaluar. El tercer paso va a ser la evaluación y la selección del proveedor. Bien. Esperen un segundito, salgo de acá porque alguien quiere entrar a la clase. Listo.
El tercer punto es lo que le digo, la selección del proveedor. Acá que debo tener en cuenta es definir antes de evaluar, debo saber qué voy a evaluar, ¿sí? Todos debemos estar de acuerdo en eso. Yo no puedo tomar estos 5 proveedores y no saber qué criterios voy a evaluar. Entonces, hago una notita, escribo en una hojita, un Excel, o donde ustedes quieran, o lo tengo en mi mente, y digo, bueno, ¿qué puntos voy a evaluar? ¿Cuáles van a ser estos criterios de evaluación que yo voy a tener? Puse en otra, acá lo puse. Piensen siempre que en el momento que yo defino qué quiero evaluar, al momento de elegir un proveedor, a todos los proveedores los voy a poner bajo la misma lupa. ¿Y por qué lo digo esto? Si yo debo tener en cuenta cuál es el precio por unidad que tiene el producto, a todos los proveedores le voy a poner el mismo valor, ¿sí? El precio por unidad que tiene. Entonces, por ejemplo, yo identifiqué que dentro de los criterios de evaluación van a ser importantes. La calidad del producto, el precio por unidad, forma de pago, son algunos puntos que le dije recién, ¿no? Plazo de entrega. Eso depende de cada uno de los negocios que quiere tener en cuenta. Quizás en algunos momentos el negocio quiere mayor o menor calidad, dependiendo del público al que esté a punto, que es también el punto que es una gran parte, ¿no? Dependiendo a quién es la demanda, quién demanda mi producto, quizás necesite más o menor calidad. Dentro de estos criterios yo ya definí que quiero calidad de producto, por ejemplo, ¿no? Calidad de producto, precio, forma de pago y política de devolución, por ejemplo, plazo de entrega, 5. Bien, a estos 5 proveedores que yo tengo los pongo bajo la lupa y defino. Uno tiene mayor calidad de producto que otro, el precio por unidad es el mismo, o es un precio por unidad más bajo. Por supuesto que siempre van a elegir a alguien que tenga una calidad similar y un precio unitario más bajo. En cuanto a los plazos de entrega también, cumple con el plazo de entrega o no cumple con el plazo de entrega. Y estos puntos, por ejemplo, de estos 5, quizá uno ya no cumple con el plazo de entrega, listo, quedó fuera de mi criterio de evaluación. Entonces, en el primer punto, defino qué va a ser aquello que yo voy a considerar dentro de cada proveedor y voy a seleccionarlo. Como le digo, esto depende de cada organización. Va a depender del negocio, porque si el negocio busca mayor calidad, quizás no le importe pagar un poco más, si se nota que hay una diferencia de calidad en el producto. Si, por ejemplo, debe pagar un poco más en el precio unitario, porque la forma de pago se extiende, entonces ahí suman intereses. Bueno, todos estos puntos ustedes los van a evaluar, ¿no? Una vez que listo, ya seleccionaron quién va a ser cuáles son los proveedores, chequean el cumplimiento de las expectativas, de acuerdo a los criterios que determinamos en el punto anterior, y el quinto punto ya es el registro del proveedor. ¿Qué significa esto? Luego de la evaluación, lo vamos a guardar a este proveedor dentro de mi cartera de proveedores. Entonces, de alguna forma, nosotros vamos a ir considerando todos estos pasos. El 1 por naturaleza ya lo tenemos siempre, la búsqueda de información. Ahora, el punto 2 y el punto 3 es el que me importa que ustedes se lleven de esta clase. Que sepan definir qué criterios les interesa en la empresa, en la organización, en la empresa, y que si ustedes quieren poner una calificación al lado de cada criterio, por ejemplo, si la calificación es del 1 al 10, para mí la calidad es un 7, y para mí el precio unitario tiene un valor de 8. Entonces ustedes pueden poner una grilla al lado de cada uno de estos criterios, le van a poner una calificación y luego a esos 5 proveedores ustedes van determinando qué puntuación tienen. ¿Alguien quiere entrar de clase de nuevo? Aquí, en los criterios, antes que vayamos al próximo punto,
¿Se les ocurren algunos criterios que ustedes considerarían en el momento que van a elegir un proveedor? Ahora micrófono. Pablo. ¿Cómo le pregunto, profe? Vieron que en el punto 2 ustedes definen algunos criterios para poder seleccionar, ¿sí? Los criterios Sí. decíamos que son estos puntos que vamos a tener en cuenta para evaluar a cada proveedor y ver si me conviene o no me conviene dentro de estas posibilidades, este abanico de proveedores. Mi consulta es, yo les di algunos ejemplos, por ejemplo, si tiene mayor o menor precio, si tiene mayor o menor calidad de producto, la garantía. ¿Se les ocurre a ustedes algún otro criterio el cual tendrían en cuenta a la hora de elegir o no un proveedor? Profe, ¿no podría ser el porcentaje de ventas? Tipo, si tienen bastantes clientes o no. También, ¿quiénes son los clientes, por ejemplo? Puede ser otro. La referencia sería en ese caso. Claro, vieron que hay muchas páginas web donde ingresamos y dicen que nuestros clientes habituales son, y ponen un listado de las empresas más grandes, de las empresas más representativas, más importantes que ellos tienen. Por ejemplo, si compras, por ejemplo, darme cuenta que una empresa de marketing y sale que Coca-Cola compró sus servicios, que compró Pepsi, bueno, todas estas empresas reconocidas en el medio. ¿Otro ejemplo? Está perfecto el que dijeron. La forma de pago también, profe. Ujú, Porque hay totalmente. veces que los proveedores, o sea, porque por ser primera vez o para ganar el cliente, lo hacen en dos pagos. Cuando para iniciar la compra y cuando llega la compra. Es como una garantía que te dan. Sí, y hay algunos que tampoco les solicita. Profe, ¿Sí, Pablo? disculpe, recién estaba ahí frenando con mi hijito, pero yo creo que, por lo menos yo preguntaría, no sé si está bien, Ujú. si esa empresa a la que yo quiero que me provea tiene stock por si en algún momento yo necesito demasiado. Claro, es un punto súper importante el punto del stock. Ah, bien, bien, Exactamente. disculpe que no le contesté recién, escuché que me No, no hay llamó. problema. Es que sé que siempre está por ahí atento a la clase, por eso le consulté a usted. Sí, Descuentos también, por ejemplo, la distancia, porque si está lejos hay que pagar el costo de envío, estos costos encubiertos que tenemos. De acuerdo al ejemplo que recién nos compartió la compañera, sí es verdad de que hay algunas empresas, por ejemplo, que solicitan que paguemos el 50% antes del envío y otras que no. Esto depende mucho del cliente también, por supuesto, ¿no? Porque hay algunos clientes que directamente quieren pagar, por ejemplo, contra reembolso cuando llega. En el caso de la hotelería, por ejemplo, cuando te quieren reservar una habitación, lo que le solicita es que pongan, por ejemplo, la primera noche como garantía, se hace una transferencia por la primera noche, o bien se dejan los datos de la tarjeta de crédito. Bueno, hay mucha gente que directamente a este tipo de proveedor, o sea, este tipo de elección, no la tomas directamente porque no quieres dejar en garantía tu tarjeta de crédito, ¿no? Digamos, son barreras que uno tiene. A ver. Bien. También está el otro punto donde yo ya me posiciono en el lugar donde digo, bueno, yo ya tengo mi proveedor, recién vimos cuando buscamos proveedores. ¿Qué debemos tener en cuenta? En este punto es, yo tengo mi proveedor y en qué momento o cuál es este indicador, esta alerta, esta lucecita que se enciende y me dice, bueno, no, este es el momento que tenés que cambiar el proveedor porque algo pasa. Y les pongo dos ejemplos. Y los invito a que ustedes me den ejemplos también. Los dos casos son falta de confiabilidad, costos extras. Cuando hablo de falta de confiabilidad, hablo de esto de que me comentaba Pablo, por ejemplo, si a mí el proveedor me dice que tiene stock cuando yo solicite su producto, por ejemplo, recuerden que él tenía una barbería, y si él solicita que tenga stock de shampoo, viene comprando, primera vez falla, no tiene stock, la semana próxima Pablo le vuelve a decir, por favor,
necesito el shampoo, de nuevo vuelve a fallar, digamos, estas reiteraciones que van sucediendo seguramente van a hacer que Pablo deje de buscar a este proveedor, de comprarle a él, o de encargar el producto, y pase a otro tipo de proveedor. Entonces tenemos, por ejemplo, cuando de una manera reiterada no cumple el proveedor, si el producto está dañado, si en lugar de enviar el producto que él solicita, le envían otro producto y no le avisan que le envían otro producto. En el caso de productos que están incompletos, sí puede suceder aquellos casos que es, digamos, que no es reiterado, sino que es una sola oportunidad que a Pablo no le dan el shampoo. Bueno, está bien, en esos casos quizás surge algo y yo como cliente después puedo utilizar eso y decir, bueno, sí, digamos, voy a dejar que esta vez fue una falla del proveedor, vuelvo a confiar en él y quizás en la próxima vez, bueno, el proveedor cumple con todo lo que yo solicito y la tercera vez también y se da otra oportunidad que digo, bueno, mira, realmente te voy a pagar porque te voy a pagar de acá a 10 días o de acá a 15 días. Y quizás ahí el proveedor dice, bueno, yo le fallo una vez al cliente, seguramente usa muchos estos proveedores, ahora me toca a mí compensar ese esfuerzo y esa confianza que sigue depositando en mí mi cliente a pesar de que yo le fallé, ¿no? Por otro lado, también lo que tenemos son los denominados costos extras. Cuando hablamos de costos extras son estos costos que recién les dije y que siempre remarco en todas las clases, está bueno que tengan en cuenta. Son estos costos que están fuera de lo que nosotros nos damos cuenta, como es, por ejemplo, cuando vamos a comprar algo, el costo sería directamente, habitualmente, o lo que entendemos todos, lo que pagamos. Pero después hay otros costos. Por ejemplo, un costo extra sería que yo le tenga que hacer el mantenimiento a ese producto y la casa donde yo tengo que hacer el mantenimiento no la tengo acá, la tengo lejos, la tengo en otra ciudad o en otra provincia. Bien, es un costo extra. Si yo no tengo un soporte técnico es un costo extra, ¿sí? Entonces, como les digo, son estos costos que a mí me hacen decir, bueno, si bien ahora me salió barato, me sale un precio bajo, si sucede algo, o el día de mañana tengo que hacer algo con este producto para revenderlo, voy a tener un costo encubierto. En esos dos casos lo que hacemos es directamente buscar otro tipo de proveedores. O sea, digamos, poniéndolo en el lenguaje de todos nosotros, es no casarnos con el proveedor si nos falla, pensar en nosotros como organización, como empresa, y buscar otro proveedor. Y en el momento que vamos a buscar otro proveedor, o bien que hacemos esta apertura de decir, bueno, quizás busco un nuevo proveedor, voy a seguir todos los pasos que vimos recién. ¿En qué momento ustedes buscarían otro proveedor? ¿Qué ejemplo me pueden dar? Ustedes dicen, bueno, aquí no, ya está, se cortó mi confianza, se cortó el vínculo con este proveedor, tengo que salir a buscar uno nuevo. Cuando vienen defectuosas las cosas, profe. Sí, cuando las cosas tienen roturas, están defectuosas. O no entregan los pedidos completos. También, cuando se entrega lo que uno solicita, sin que nos den aviso, ¿no? Que quizás puede suceder que, bueno, mira, justo me pasó, no lo tengo, ya tenemos el aviso. Pero, y vieron que en algunas oportunidades nos dan el aviso y nos dicen, bueno, ¿querés que te envíe esto con el faltante que llega la semana que viene o directamente te cancelo el pedido? Pero hay algunos que no, directamente envían. ¿Otro ejemplo? Yo pienso que tendrías que cambiar el proveedor cuando este te hizo perder una venta, que es por lo que trabajan todas las empresas. Claro. ¿Cuál sería el ejemplo? Por ejemplo, yo tengo un negocio y el proveedor de la coca, el que me provee la coca a mí, en un día de calor de 40 grados no me trae la gaseosa y yo pierdo un montón de venta eh, gaseosa y en lo que pueda llegar a vender que esté relacionado, como hablaba usted, por ejemplo, ya no vendo Fernet, ya no vendo fiambre, ya vendo pan, es como que está todo atado. Por una Sí. cosa no me llevan muchas.
Como los cigarrillos, que quizás son este tipo de productos que en realidad no te genera mucha ganancia en el negocio. La gaseosa es lo mismo, ¿no? No es un producto que te genera ganancia, pero como dice Pablo, ir a comprarlo te lleva a que compres otros productos. Y si falla uno de ellos, y sí, seguramente la persona, por supuesto, que no va a comprar otro producto, ya directamente va a otro negocio. Pero está bien, esa sería una causa para cambiar el proveedor. Si ya es una constante, como les digo, sí, es una causa para cambiar el proveedor. En realidad las causas son todas aquellas, de nuevo, piensen que cada negocio, cada lugar, cada, tiene sus propias características, es un mundo, ¿sí? Todos los negocios son diferentes, porque cada uno está compuesto de manera diferente internamente y de igual manera externamente los proveedores con los que tratan. Entonces eso está muy ligado con aquellas características o aquellos puntos que sean susceptibles, que sean importantes para el dueño del negocio. Si para mí es fundamental la confiabilidad, o para mí es fundamental, como dice Pablo, que los productos lleguen a tiempo y que no me deje un día tan importante sin productos, directamente seguro que la próxima vez no le voy a comprar a ese proveedor. Y si para mí está determinado por otro factor, va a ser otro. Digamos, lo que voy es que no es que hay una fórmula que diga, bueno, aquí se cambia. Sí, lo que existen son estos indicadores, estas luces que me llaman la atención y dice, bueno, aquí lo tengo que hacer. Siempre pensando, como hablamos hace rato, ¿no? Y como remarcó Pablo también, hablando del tema de que no nos olvidemos que nosotros queremos vender. Seamos egoístas en ese sentido, pensemos en la organización, tenemos que subsistir. Si el proveedor no está fallando, si el proveedor aumenta el precio del bien, el precio del producto, también sería momento de cambiar de proveedor. Y ahí llega este punto que está totalmente relacionado a lo que acabamos de ver, que es el poder de negociación que tiene el proveedor. También luego existe lo que se denomina poder de negociación del cliente. Esto en realidad se denomina fuerza de Porter. 5 fuerzas de Porter, pero acá solamente vamos a ver el poder de negociación del proveedor. Y cuando hablo de poder de negociación del proveedor, me refiero a cuál es la fuerza que tiene el proveedor o de qué manera ejerce la fuerza del proveedor para manejar el acuerdo y para ser el que saca mayor beneficio. Porque, por ejemplo, si yo tengo un negocio y solamente le puedo comprar el producto a ese proveedor, ustedes imaginen, yo no puedo buscar otro proveedor, entonces él tiene un poder de negociación súper alto. ¿Y qué significa esto? Él me puede aumentar el precio y yo voy a tener que seguir comprando a ese proveedor. Eso se denomina poder de negociación del proveedor. Dentro del acuerdo de las partes, ¿qué poder tiene él para determinar cuáles van a ser los factores importantes? ¿De qué manera ejerce el poder de negociación del proveedor? Como le dije recién. Un punto sería a través del aumento de los precios. Otro punto sería que disminuya la calidad del producto. Y el tercer punto fundamental también sería la disponibilidad de los productos. Entonces, él considera que tiene tanto poder en el acuerdo de partes, yo como compradora y él como proveedor, que puede aumentar deliberadamente el precio, que puede disminuir la calidad del producto, que puede quizá dejarme sin stock y venderle a otro cliente, porque sabe que de todas maneras, haga lo que él haga, no me queda otra opción que comprarle a él. Allí estoy situada entonces en un alto poder de negociación. Entonces, recapitulando, tenemos mi poder de negociación, alto poder, bajo poder, y por supuesto que cuando es bajo poder del proveedor, yo voy a tener el poder, ¿no? De poder decir, bueno, mira, vos sabés que en realidad busqué un nuevo proveedor y porque hay una gran cantidad de ofertas, busqué un nuevo proveedor,
y puedo conseguir el mismo producto, un producto similar al tuyo, un precio más bajo. Bueno, ahí, como pueden ver, el poder de negociación del proveedor es mucho más bajo, entonces él va a tender a bajar el precio del bien. ¿Cuándo tiene alto poder de negociación los proveedores? Si es un producto único, como les decía recién. Si a mí me cuesta mucho cambiar de proveedor, porque yo ya tengo un acuerdo con ese proveedor, tengo un contrato, por ejemplo, tengo un contrato firmado, donde se incluye una cláusula, lo que a mí me haga que salir de ese proveedor y buscar uno nuevo sea súper costoso. Entonces, ahí tiene un alto poder de negociación. Cuando hay poca cantidad de productos, o sea, no solo que sea único, sino también que haya pocas opciones de compra, o cuando sea un proveedor que, cuando sea un proveedor que monopoliza el mercado. O sea, monopolizar sería el único proveedor de ese producto en un determinado mercado. Ustedes imaginen, ¿qué poder de negociación puede tener? Hace unos años atrás, por ejemplo, Supercanal, si era el único que comercializaba TV Cable. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tenía un alto poder de negociación o uno bajo? Tenía uno muy alto, ya que era el único. Bien, ¿y vieron cómo Sí, todas... alto, profe. Alto, ¿vieron cómo todas estas opciones que fueron saliendo de TV Cable bajaron el poder de negociación? Porque yo ya puedo optar por uno, me puedo ir por otro. De igual manera las compañías de telefonía, ¿no? Yo tranquilamente, ustedes, no sé si lo han hecho en alguna oportunidad, pero por ejemplo, ustedes llaman a Claro, Personal o Movistar, lo que fuese, le dicen que quieren dar de baja la conexión. Ustedes tienen un alto poder de negociación porque sabe la empresa que ustedes pueden irse de uno a otro. ¿Y qué tiende a hacer la empresa para retenerlos? Darles un descuento. Le doy un descuento del 30% durante 6 meses. Y si usted dice, no, bueno, no, sabes que no me cierra, es muy mal el servicio que tengo, y ya suben un poco más, y dice, bueno, les puedo dar un descuento del 50%. Y en realidad esos descuentos siempre los tuvieron a mano. Pero al ustedes entrar en esa negociación, al mostrarles a ellos de que ustedes pueden ir tranquilamente a otra empresa que les ofrezca el mismo servicio, tienen un bajo poder de negociación. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo de poder de negociación bajo o alto? A ver, yo les di recién 2 ejemplos. El ejemplo de las telefonías y el ejemplo de Supercanal hace unos años atrás. Les doy otro ejemplo. ¿Vieron en aquellos momentos cuando todavía existía la presencialidad en las escuelas? Por ejemplo, para ir a comprar el uniforme de los chicos, solamente se podía comprar en determinados proveedores. Eso significa también tener un alto poder de negociación. Porque yo no puedo ir a comprar en cualquier lugar, tengo que ir sí o sí a comprar el uniforme en ese local determinado. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo? Uno bajo podría ser el de internet, profe, ya que hay varias opciones ahora, y más con todo esto de la fibra óptica y todo eso. Sí, podría ser uno bajo, es verdad. Como ven, a medida que yo tengo mayor cantidad de... Antes de estar así me acuerdo del de Arnet, que sí o sí había que tener teléfono fijo y todo eso, como que tenía adherido eso, sí o sí tenía que tenerlo para instalar. Ahora con tantos que hay con la fibra óptica ya no es necesario. Exactamente, ahora ya tiene un bajo poder de negociación. Es así. Bueno, ustedes miren los kioscos de la zona donde ustedes viven, tienen bajo poder de negociación porque hay mucha variedad, ¿sí? Ahora también, que haya mucha oferta no significa que tengan un bajo poder de negociación, porque quizás
el producto que vende, por ejemplo, quizá hay muchas panaderías, pero hay una panadería que hace un determinado producto, o un determinado producto a un bajo precio en mejor calidad. Entonces son aquellos que sí tienen un medio, digamos, no es ni alto ni bajo, pero se encuentran en igualdad de poder de negociación. Recuerda que nos encontramos en tres, ¿no? En estas tres partes. Donde tenemos un alto poder de negociación, uno bajo, y uno donde nos encontramos en igualdad. Ramona, ¿se le ocurre algún ejemplo? A mí me pasó del cable, que yo lo quería sacar porque era elevado la cuota y entonces me hicieron un 30, después me decían un 40 para que siga con ellos. ¿Vieron? Sí, eso siempre sucede. Cuando quizás hace unos años atrás, no pasaba, pero porque era el único, ¿no? Había un monopolio al respecto. Entonces no teníamos esta posibilidad de tener esos descuentos. Profe, yo vivo en un pueblo y acá en un pueblo hace un mes había una sola farmacia. Entonces la farmacia esta trabajaba como mercado monopolista. Era la única farmacia en todo el pueblo. Eso también Y ahora, sería que mantenía demanda alta. sí, totalmente. Es un proveedor con alto nivel de negociación. Ahora se debe notar un montón lo que entra un competidor. Bien, ahora, lo que le decía recién es que cuando nosotros entramos en el poder de negociación del proveedor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a negociar en algún momento con ese proveedor. Y en el momento que vamos a determinar que vamos a llevar a cabo una negociación con ellos, en este caso para bajar el precio, en este caso para que nos mantengan stock, lo que vamos a hacer es primero identificar qué estrategia vamos a optar para llevar a cabo esta negociación. Para de alguna manera nosotros también tener una fuerza en esa negociación, que no solamente sea él el que decide todo. ¿Cuáles son las formas? Una forma es explicarle al proveedor la importancia que yo tengo como el cliente. Esto que planteó hace rato Pablo es un ejemplo. Si yo tengo un negocio y en la época de mayor venta, el proveedor no me vende a mí, sino que opta por otro negocio, por venderle a otro, lo que le debo demostrar, lo que le tengo que demostrar al proveedor, es que yo también soy importante como cliente. Quizás, mira, yo hace mucho tiempo que estoy comprando, quizás no es el volumen de compra que tiene el negocio de la esquina, pero es un volumen que se mantuvo en el tiempo, es un ejemplo. Otra forma de la negociación es decir, bueno, le voy a remarcar que soy importante, o voy a decir, bueno, ¿puedo cambiar la forma o no puedo cambiar la forma de compra? ¿Y de a qué me refiero a esto, por ejemplo? Puedo pagar de contado, en lugar de pagar en 3 partes, le pago en 2 partes. Pagando en 2 partes, por supuesto que es una estrategia de negociación y va a ser mucho más importante para ustedes, para el proveedor, perdón, ustedes como cliente, y va a bajar los precios. Y también está el punto de identificar si es necesario o no, o si es provechoso o no, buscar nuevos proveedores. Entonces, nos ubicamos en esos 3 puntos. Siempre es importante que en el momento en que yo opte por buscar un nuevo proveedor, de alguna manera mencionarle a mi actual proveedor que yo estoy buscando un nuevo proveedor. Lo que mencionamos hace rato. Si yo salgo, digo, bueno, sí, pero ¿sabes qué? En Claro me sale más barato, así que bueno, no, disculpa, pero cancelo el servicio con vos. Bien, esto de que el proveedor sienta que de alguna manera está perdiendo a su cliente, lo que va a hacer es dar descuentos, algún tipo de bonificación, quizás extender los plazos de pago. Antes te lo daban en 2 cuotas, bueno, ahora te lo dan en 3 cuotas, ¿sí? O, por ejemplo, también te puede decir, bueno, mira, yo te doy una garantía de tal que la otra empresa no te la da.
Y siempre que estamos en esta negociación, hacer contraofertas. No es directamente, bueno, esta situación que contaba recién Ramonita. Yo le comenté y el supercanal me hizo un descuento. Bueno, me te doy un descuento el 10. Y quizás puede ir un poquito más. Uno a veces lo nota cuando está en una charla. Sí, pero vos sabés que no, lo mismo no me alcanza porque, bueno, no tengo plata, me quedé sin tal trabajo, lo que pasó. Y ahí, ¿qué va a hacer el proveedor? Si sabe que hay mucha oferta sobre su bien y que ustedes ya están viendo otras opciones, va a bajar sus pretensiones y les va a dar un mayor descuento. Entonces recuerden estos puntos. Buscar todas las alternativas, dependiendo en cuál de los 3 puntos me sitúo, ¿no? Buscar las alternativas para reducir el costo. Otro punto es siempre recordarles a los proveedores que no son los únicos proveedores, en el caso que no los fuesen, ¿no? Y que estuve chequeando, que estuve sondeando a otros proveedores, para que de alguna forma se le encienda una luz de alerta a ellos y digan, bueno, no puedo perder a mi cliente por no darle un descuento del 5%, por ejemplo, de lo que me solicita. Y nosotros en la negociación, situarnos en no tomar la oferta inicial, sino que de alguna forma buscar la vuelta a la charla y darles una contraoferta. Y piensen en estas situaciones en todos los ámbitos de su vida. No solamente si estamos situados en una organización, en un kiosco, en una panadería, en una barbería, y usar estas negociaciones. Las negociaciones como proveedor es en todos los ámbitos. Todos necesitamos de todos. Bien, el segundo punto de la clase, primero ya vimos lo que viene a ser toda la parte de proveedores. Fuera del manual, yo les voy a subir un Word, un PDF, como ustedes deseen. Después me va a decir la mayoría que prefiere. Donde están estos puntos, para que no sea solamente leerlos como en el evaluativo de las presentaciones. Sí, Pablo, dime. Sí, yo voy a salir un ratito, capaz, no sé si porque justo vino el técnico que me viene a ver la heladera. Bueno, vaya a negociar con el técnico, Pablo. Bueno. Vaya tranquilo. Muchas gracias. Que esté bien. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Cuídense. Chau, chau. Pues, lo que voy a hacer es cargarle el archivo. O sea, es un Word, un PDF. Ustedes no sé qué prefieren. La mayoría prefería PDF por un tema de que lo descargaba en serio y lo podía leer. Así pueden tener estos conceptos que quizás el manual no se explaya tanto en algunos puntos, para que no sea solamente leer de las presentaciones en los evaluativos. Bueno, vamos a la segunda parte. La segunda parte es cuando vamos a hablar de los vendedores. Entonces, ustedes piensen, ya hablamos del proveedor, aquel que a mí me dio el producto. En la primera parte, en el primer módulo, hablamos de quiénes son mis clientes, de qué forma llegar a mis clientes, quiénes son mis productos. Ahora entra en juego esta persona que es fundamental para la empresa, para la organización. ¿Quiénes son? ¿Quién va a vender mi producto? ¿Quién va a tener esa relación? ¿Quién va a ser mi mostrador? ¿Quién es la cara visible de la empresa? Ustedes piensan que muchas veces, cuando hablamos de un negocio en particular, ni siquiera lo vinculan a los productos con el negocio, sino que se vincula muchas veces con el vendedor. Y la atención de ese vendedor y el conocimiento que tiene ese vendedor sobre los productos es fundamental. Está totalmente estudiado que un vendedor que pierde una venta, un vendedor que trata mal a sus clientes, difícilmente sea una persona, este cliente, que va a regresar al negocio. Yo creo que la mayoría de nosotros no regresaría si el vendedor a todas costas no quiere vender un producto sin escuchar nuestras necesidades, sin de alguna manera querer solucionar nuestros problemas, que es lo primero que planteamos dentro de todo nuestro curso. Entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora? De ese puente, de ese nexo entre mi empresa, entre mi negocio y mi cliente. Creo que acá el puse, sí. Las tareas que desarrolla mi vendedor, luego vamos a ver cuáles son las diferencias que hay entre los vendedores. Podemos tener un montón de clasificaciones sobre vendedores, pero a mí lo que me interesa es que ustedes vean
cuándo es un vendedor y cuándo es un asesor, que está también relacionado al módulo 1. El primer punto que tiene el vendedor es lo que se denomina prospección. ¿Qué es esto? Es buscar los nuevos clientes potenciales. Entonces, ¿cuáles considero yo que pueden ser aquellos que van a comprar en mi negocio? Es el punto inicial. El segundo punto es la búsqueda de la información. ¿A qué hace referencia? Cuando hablo de buscar información, hablo de esa información que es realmente importante sobre el cliente. Porque ustedes imaginen, en el primer punto, yo, por ejemplo, puedo tener un listado de 10 personas potenciales. Potenciales significa que hay mucha probabilidad que compren mi producto. De estas 10 personas, voy a hacer un análisis y determinar realmente de esas 10 cuáles pueden comprar mi producto de acuerdo al historial que ellos tienen. Entonces, dentro de mis 10 clientes potenciales, voy a tener las mejores opciones de clientes potenciales. ¿Y por qué es importante ir eliminando estos otros clientes? Es importante por un tema de recursos. Piensen siempre que aunque ustedes no lo vean, el tiempo es un recurso. Existe un costo de oportunidad de venderle a uno en lugar de poner toda esa fuerza de venta, que es lo que se denomina en ventas, fuerza de venta, al otro cliente. Entonces, es muy importante el segundo punto, no solamente identificar quiénes pueden ser, porque cumplen con los requisitos, porque pueden estar interesados, sino de esos quiénes hay mayores chances de que realmente compren mi producto. El tercer punto, estamos hablando del contacto inicial. En este punto es esta presentación que hay entre el cliente y el vendedor, ¿sí? Y de alguna manera también se hace un análisis y se recolecta información que es importante. Esta información que recolecto en el punto 3, en ese contacto inicial, en el punto 4 lo que voy a hacer, realizar ese análisis de mi cliente. El quinto punto es la preparación y la presentación de propuestas. ¿Cuál es propuesta? Yo ya identifiqué el cliente, yo ya tuve charlas iniciales, una charla, 2 charlas, 3 charlas, ya me di cuenta qué quiere mi cliente. Bueno, ahora voy a buscar aquel producto que mejor se adapte a ese cliente. Ahora bien, siempre recordando que en el contacto inicial voy a identificar estos distintos tipos de clientes que ya vimos en el módulo 1. No todos los clientes deben tener el mismo trato. Entonces, de acuerdo al cliente que tenemos enfrente, vamos a saber de qué manera vamos a presentar la propuesta, de qué manera lo vamos a ir convenciendo. El sexto punto es la negociación en sí y son aquellas aclaraciones, aquellas dudas que tenga el cliente, de tal manera que nosotros lleguemos al punto 7 de cerrar la venta. En el 6 lo que hago es negocio, llegamos a un acuerdo de partes, cualquier duda que tenga, yo busco solucionarlo, ¿sí? O cualquier modificación que quiera, busco solucionarlo de tal forma que yo llegue a realizar la venta. Entonces, la tarea del vendedor va tanto desde que yo identifico cuáles van a ser mis potenciales clientes hasta que cierro mi venta. Cierre de venta es cuando yo me pongo, como yo como vendedor y mi cliente, entre los dos nos ponemos de acuerdo. Se produjo la negociación, nos pusimos de acuerdo y realmente se concreta esta acción de venta, este intercambio de partes. Como verán, no es solamente pararse frente al cliente, sino que lo mejor sería tener todo el detrás e identificar quiénes son los clientes a los cuales a mí me interesa realmente llevar a cabo mi fuerza de venta. Bien. Ahora, ¿de qué manera vamos a captar y vamos a formar a estos vendedores? Cuando hablamos de la selección de fuerza de venta es esto. ¿Qué puntos se debe tener en cuenta para formar a mi fuerza de venta, a mi vendedor? Si nosotros ya tenemos un negocio que ya tiene su vida, que ya anduvo, que ya transitó su camino, una de las mejores maneras es consultarle al cliente e identificar cuáles son aquellos factores, o yo como parte de esa empresa puedo identificar aquellos factores
que son importantes para la mayoría de mis clientes, porque no en todo el mercado busca el mismo tipo de vendedor, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ya vimos que hay diferentes tipos de clientes, con diferentes características. Está aquel que consulta mucho, dependiendo de la situación, aquel que define de acuerdo a las recomendaciones, aquel otro cliente que directamente no le gusta que le indique nada, sino que toma la decisión, va y realiza la compra. Bueno, ahora yo debo identificar qué características tiene la mayoría de mis clientes. Si sé que la mayoría tiene determinadas características, bueno, tengo que buscar al vendedor que mejor se ajuste a esas características. ¿Qué tiene que tener ese vendedor? Primero, y esto lo repetí muchísimas veces, yo no puedo vender algo que yo no conozca. Yo no puedo comprar algo que no sé, al menos que no tenga tanto valor. Si tengo una persona que va a estar al frente, siempre recuerden el vendedor es el mostrador de mi producto. Es aquel que cierra o no cierra la venta. O sea que no es cualquier parte de la organización en sí. Lo fundamental es primero que reconozca qué vende y a quién le vende. ¿Qué características tiene ese producto? ¿Y qué características tienen las personas? Para saber qué buscan esas personas. Este punto que les quería mencionar, les dije que había diferentes clasificaciones de vendedores. Tenemos, por ejemplo, vendedores corporativos, vendedores minoristas, vendedores mayoristas. Bueno, fuera de todas las diferentes clasificaciones, a mí en realidad lo que me interesa es que ustedes logren identificar los pros y los contras, es entre el vendedor y el asesor. Eso también lo podrían relacionar con la primera parte, con el primer módulo. Yo lo que quiero realmente es cerrar algo a toda costa, es vender mi producto como sea, o lo que quiero es crear este vínculo con mi cliente, es de alguna manera llegar a esta fidelización. Entonces me encuentro entre el vendedor y el asesor. Recuerden, cuando estamos hablando en el primer módulo de asesor, hablamos de este tipo de personas que lo que busca es crear un vínculo, conocer de tal manera al cliente que a través de la confianza venda este producto y sabe que el cliente luego lo va a volver a buscar el producto. Muchas veces no se vende en sí el producto, sino es en sí el servicio de venta, es en sí la confianza que se crea con el asesor. Mientras que el vendedor no, es lo contrario, digamos. El vendedor lo que busca es vender, como sea vender. Después, si logra una fidelización o no con el cliente, bueno, no importa. Lo que quiere es vender hoy, cerrar hoy el número, mañana cerrar el número, pasó mañana cerrar el número. Ahora bien, el asesor no busca solamente cerrar hoy, mañana y pasó mañana y que los números no queden en rojo, por decirlo de alguna manera. El asesor lo que busca es que esta relación que yo creo con el cliente se mantenga en el tiempo, que no solamente me genera a mí estos ingresos seguros en mi negocio, sino que, como le decía la otra vez, es tan importante, siempre que sean buenos clientes, ¿no? Es siempre tan importante fidelizarlos, conquistarlo al cliente, para que este boca a boca genere mayor ingresos, no solamente mayor venta, atrayendo a otros futuros clientes o a otros posibles clientes, sino también de alguna manera desgasta mi competencia, porque ustedes imaginen, todos los clientes que van a fidelizarse conmigo, si yo soy un asesor y un vendedor, si yo genero este vínculo, me van a comprar a mí, no le van a comprar a la competencia. Entonces, de alguna manera, estoy debilitando mi competencia. Las características que tienen el vendedor, lo que hace es, los dos tienen la regla 80-20 y el asesor, yo les escribí ahí que la regla es 20-80. ¿Qué significa esto? El vendedor, la regla 80-20 es este típico vendedor, este tipo antiguo de vendedor. Actualmente el que más se utiliza es el asesor, o en realidad se va volcando los negocios a una fuerza de venta para convertirse en asesor, donde yo presentaba mi producto, yo les explicaba, de alguna manera yo quería venderle a toda costa el producto al cliente.
Entonces, esta relación 80-20, ¿qué significa? Que el 80% yo hablo y el 20% habla mi cliente o mi posible cliente, mi posible comprador. El asesor es el otro punto. El asesor no, el asesor escucha. A ver, te conozco como cliente. ¿Qué necesitas? ¿Qué características tiene que tener mi producto para que vos lo compres? Te escucho, te escucho, te escucho, por eso es 80-20. Es 20-80. 20% es lo que él dice y 80% es lo que el comprador le explica. Y a través de estas negociaciones, a través de estos primeros encuentros, de varios encuentros, es cuando se va a producir la venta. Se va a identificar las características y se va a analizar las características de este comprador y le voy a vender el producto mejor se adapte a él. En la interacción que tiene el asesor, les decía recién que es muy poquito lo que tienen que hablar, porque más que nada lo que hace es escuchar y buscar estas características que mejor se adapten a él. Lo que hace el asesor es tener en cuenta las características del producto. Yo sé cuál mejor se adapta, yo lo conozco al cliente, le vendo mi producto, por qué es importante el producto, qué servicios postventa tengo, qué condición de venta tengo, contado, efectivo, hay con tarjeta de crédito tales descuentos, con tales tarjeta de crédito. En las condiciones de entrega va a ser dentro de una semana, usted necesita pagarme el 50%, como decían las compañeras en clase, para yo recién entregar el producto y usted me envía el otro 50%. Todos estos puntos siempre es importante que los tenga en cuenta el asesor y que los reconozca. Así como vimos recién que el vendedor también debe conocer a su producto, bueno, ustedes imaginen que el vendedor tiene que conocer a su producto y tiene un 80%, en una charla, el 80% es lo que habla el vendedor y todas esas características lo tiene que convencer al cliente. Mientras que en el caso del asesor, tiene que saber identificar, tiene que ser estratega con saber qué decir, porque es poco el tiempo que ustedes tienen como asesores. Creo que esa es la última. ¿Sí? Yo le voy a cortar ahora, si no se hace muy larga después la clase y seguimos.